Ay, ya comenzaste a grabar, bueno, está bien. Bueno, que las enseñanzas del día de hoy sea para beneficio de cada uno de nosotros, que sea de bendición, que sea de mucho alimento espiritual y poder refrescar también nuestros conocimientos, ya lo que hemos aprendido, porque sé que algunas personas que están aquí presentes pues ya saben del tema que vamos a hablar el día de hoy, y es el tema de los 13 principios, como habíamos iniciado en la clase anterior. Estuve ausente un tiempo, Baruch Hashem, regreso y espero que este regreso sea con muchísimas más fuerzas. Esta clase va dedicada muy especialmente a unas personas que fallecieron el día de ayer en un siniestro, que sea para elevación de su alma y para fortaleza de cada uno de sus familiares y amigos y conocidos. Betzera Hashem. Besen Hashem Naseba Nasliar. Vamos a iniciar. Muy bien, entonces, como habíamos hablado anteriormente, íbamos a iniciar una clase sobre los 13 principios, ¿sí? Con la ayuda de Hashem iniciamos este ciclo de estudio basado en las enseñanzas del Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, uno de los pilares más sólidos del pensamiento judío, ¿sí? Los 13 principios de fe no son ideas abstractas ni teología distante, son los cimientos espirituales sobre los cuales se construye una vida con sentido, responsabilidad y conexión verdadera con el Creador. Estas clases que iremos tomando, Betzera Hashem, dirigidas tanto a Israel como a las comunidades no ágidas, porque aunque cada uno tiene un rol distinto en el plan divino, la raíz de la fe es una sola: reconocer a Hashem como Boreolam, vivir con ética, verdad y conciencia espiritual. Para el judío, estos principios definen la emuná que sostienen la Torá y las mitzvot. Para el no áquida, ofrecen claridad, orden y profundidad a su relación con Hakadosh Baruj Hu, evitando confusión, idolatría, creencias ajenas a la voluntad divina. En un mundo tan saturado de ideologías, de religiones, de creencias, de culturas, ¿sí? Y mensajes contradictorios, el Rambam nos enseña que la emuná, la fe verdadera, no se basa en emociones pasajeras, sino en conocimientos, entendimiento y compromiso. Conocer estos principios no es solo saber, sino aprender a vivir correctamente delante de nuestro Creador. Por eso, estudiar los 13 principios no divide, sino que conecta a la humanidad desde la verdad, colocando a cada quien en su lugar con dignidad y con propósito. Entonces vamos con nuestro primer principio: la existencia del Creador. El primer principio establece que existe un Creador, ¿sí? Boreolam, que creó todo lo que existe y lo gobierna constantemente. Nada existe por casualidad, ni funciona de manera autónoma. Todo depende absolutamente de él. Este principio es la base absoluta tanto para el judío como para el no ágida. Antes de hablar de alajot, de leyes, moral o espiritual, debemos afirmar algo que es muy esencial. Hashem existe, es uno y es la fuente de toda la realidad. Para el no ágida, este principio es especialmente fundamental porque de él desprende la primera de las 7 leyes universales: no idolatrar, reconocer al Creador verdadero. Esto libera al ser humano de someterse a fuerzas, personas o ideas falsas. Y aquí encontramos algo bastante interesante, porque encontramos la raíz del monoteísmo que comenzó con Abraham Avinu. No sé si lo recuerdan, en nuestra primera clase estuvimos hablando un poco de Abraham Avinu, ¿sí? de la importancia él es el padre del monoteísmo, ¿sí? Quien en un mundo lleno de idolatría, él tuvo el valor, el coraje de buscar la verdad y reconocer
que detrás de todo existe un solo Dios. Sin este primer principio, la fe se fragmenta, ¿sí? Con él la vida adquiere dirección, responsabilidad, adquiere sentido. ¿Ok? Bien. Sería importante e interesante que ustedes fueran tomando sus apuntes y si en algún momento de la clase surge alguna pregunta la puedan apuntar y en el grupo o de manera directa a mi WhatsApp me pueden realizar las preguntas. ¿Ok? Bien. La existencia del creador y ese gobierno constante. Hay algo muy interesante que enseña el Rambam, ¿sí? El Rambam no comienza los 13 principios hablando de mandamientos, de castigos o de recompensas. Comienza con algo mucho más profundo y esencial, la realidad de la existencia de Hashem. Esto nos enseña que la emuná, la fe auténtica, no se basa en tradición heredada ni en costumbre cultural, sino en reconocimiento consciente. Habrán algunas palabras que yo mencione en hebreo, si ustedes no las saben, por favor escríbanlas y también me las preguntan y yo les traduzco, ¿ok? Bien, Hashem no es una fuerza lejana que creó el mundo y se retiró, ¿sí? El Rambam afirma que el creador sostiene la existencia en cada instante, en cada segundo. Si él se retirara, su voluntad, incluso por un momento, todo dejaría de existir. Esta idea transforma la manera en que el ser humano se percibe. No somos independientes, somos cada uno de nosotros, somos sostenidos. ¿Ok? Bien. Para el Noahida este punto es crucial, porque rompe con dos errores comunes. El primero, pensar que Dios solo interviene en momentos extraordinarios. El segundo es creer que el mundo funciona solo por leyes naturales sin una dirección divina. Reconocer a Hashem como Boreolam implica aceptar que toda acción humana tiene peso, que la moral no es relativa y que la vida no es un producto al azar. Hashem como uno y único, aunque la unicidad se desarrollará más adelante, el principio ya nos conduce a una verdad fundamental. El creador no comparte su esencia con nada ni con nadie. No hay intermediarios divinos, figuras semidivinas ni encarnaciones. Esto es especialmente importante para quienes están dejando sus antiguas creencias religiosas, que sé que están aquí presentes. El Rambam enseña que atribuir divinidad a cualquier ser creado, persona, ángel, objeto o idea no solo confunde la emuná, la fe, sino que debilita la responsabilidad humana, porque traslada la confianza a algo que está limitado. ¿Ok? Aceptar este primer principio no es solo una declaración teórica, es una transformación interior. El Noahida reconoce al Creador, vive con temor reverente, ¿sí? No tiene un miedo paralizante, desarrolla responsabilidad ética, incluso cuando nadie está observando. Comprende que su vida tiene misión y propósito, no solamente una supervivencia. Este principio es la base de todas las leyes noáhidas y sin él las leyes se convierten en normas sociales, con él se convierten en servicio a Hashem. Bien, tengo aquí algunas de mis alumnas que también están en proceso de conversión y es importante también que aprendan sobre estos 13 principios. Ahorita se encuentran como en un estado noáhida también, ¿ok? Muy bien. Antes de que existiera un pueblo judío, Abraham Avinu ya había reconocido este principio. El Midrash relata que Abraham observó el mundo y entendió que una creación tan ordenada no puede existir sin un creador, sin alguien que lo esté dirigiendo todo. Él no recibió
esta verdad por herencia, sino por búsqueda honesta. Por eso Abraham, como lo dije anteriormente, es llamado el padre del monoteísmo, padre de multitudes de naciones. Su legado no es solo para Israel, sino para todo ser humano que decida abandonar la idolatría y caminar hacia la verdad. Muy bien. El Rambam también nos enseña que todo comienza aquí. Reconocer que Hashem existe, gobierna y sostiene la realidad. Quien asimila este principio ya ha dado el primer paso para vivir una vida alineada con la voluntad divina. A partir de este fundamento, podremos comprender correctamente los siguientes principios que iremos estudiando sin confusión, sin mezclas de creencias. Entonces, como les decía yo en la clase anterior, no solamente vamos a aprender la parte teórica de estos principios, sino la aplicación a nuestra vida diaria, de cómo empezar nosotros a soltar y a limpiar nuestro cli, que era lo que les explicaba, que es como limpiar la casa, ¿sí? Vamos a sacar todo afuera, vamos a mirar qué nos funciona para volverlo a dejar adentro, vamos a cambiar nuestra forma de pensar, de hablar, de actuar, de caminar, vamos a limpiarlo absolutamente todo. Entonces, quisiera ir con un sipur, con una historia, ¿sí? Y esta es sobre la casa que no se construyó sola. Y nuestros sabios relatan que Abraham Avinu, desde muy joven, observaba el mundo que lo rodeaba. Veía el movimiento del sol, el crecimiento de las plantas, ¿sí? La regularidad de las estrellas, el orden de la vida. Y en algún momento él se preguntó, ¿es posible que todo esto exista sin un dueño? Tiene que haber alguien que lo esté dirigiendo. Y en el Midrash, en Bereshit, Rabá 39.1, compara su reflexión con alguien que ve un palacio iluminado. Al contemplarlo, la persona se pregunta, ¿acaso este palacio no tiene dueño? En ese momento el dueño del palacio aparece y dice, sí, yo soy el dueño. Así fue con Abraham. Él comprendió que un mundo tan preciso no podía ser fruto del azar ni de múltiples fuerzas en conflicto. Debe existir un solo creador, uno consciente y presente. Abraham no necesitó de milagros para llegar a esta conclusión, a esta verdad, ¿sí? No oyó una voz del cielo, ni vio señales sobrenaturales. Llegó a ella por medio del uso correcto de la razón, ¿sí? Y de esa honestidad que había en su corazón. Este es el mismo camino que el Rambam propone siglos después. Una emuná, una fe basada en conocimiento, no en miedo ni en imposición. Entonces, esta historia, ¿qué nos enseña? Nos enseña que reconocer al Creador no es solo un acto exclusivo de un pueblo, sino una capacidad humana universal. Todo ser humano que observa la creación con sinceridad puede llegar a este tipo de conclusiones. Por eso este primer principio del Rambam no exige creer porque sí, sino pide reconocer la realidad. El mundo no se sostiene solo. Para el Noahida esta enseñanza es especialmente poderosa porque confirma que no necesita abandonar su identidad, ¿sí? Para acercarse a Hashem. Solo necesita abandonar la idolatría y ideas falsas, ¿ok? Entonces, hay una parasha muy bonita y muy especial que nos enseña acerca de esto. Leg Leha. Entonces, Hashem le está pidiendo que avances para ti mismo, que abandones tu parentela, tu país, tu ciudad, tu lugar de confort, tu zona de confort, con un propósito.
que lo sigas a Él, directamente a Él, ¿sí? Entonces, Hashem no le dice simplemente como sal de tu ciudad y trasládate a esta, a donde te voy a guiar, sino que le dice que deje a su parentela, que deje su ciudad. ¿Y esto a qué se refiere? A que tiene que dejar sus creencias, sus costumbres, todo lo que él había aprendido durante esos años, ¿sí? Que tiene que dejarlo absolutamente todo. Y eso es lo que también nosotros vamos a aprender aquí. Debemos renunciar a nuestras creencias, a nuestras costumbres. No es solamente decir, bueno, yo ya no creo en este personaje, sino en empezar a soltar cosas que inconscientemente nos hace idólatras. Y eso más adelante lo iremos viendo a mayor profundidad, ¿eh? Hoy muchas personas viven como si el mundo funcionara de manera automática. Trabajan, consumen, toman decisiones, pero rara vez se preguntan ¿quién sostiene todo esto? La historia de Abraham nos recuerda que detenerse a reflexionar ya es un acto espiritual. Reconocer al Creador transforma la vida cotidiana. Cada acción importa, cada palabra cuenta y cada decisión tiene un significado. Así como Abraham Avinu fue el primero en encender la luz del monoteísmo en un mundo tan oscuro, tan lleno de idolatría, de creencias, ¿sí? Cada persona que reconoce al Boré Olam hoy enciende una luz en su propio entorno. Y esto es muy importante porque cada uno de ustedes va a ser como el responsable de transmitir también esta luz. No les estoy diciendo que vayan y hablen con sus familiares, con sus amigos acerca de esto, no, sino que con sus acciones las personas van a empezar a notar un cambio y eso es muy significativo. Nosotros en el judaísmo no hacemos proselitismo y esto es muy importante también. Entonces, este es el punto de partida del primer principio del Rambam. No creer por tradición, sino vivir con conciencia del Creador. ¿Ok? Quisiera hablarles, ahora quisiera poder mezclar, introducir ciencia a lo que es el primer principio. Y agradezco mucho a Miss Morot por esta enseñanza, porque a mí se me quedó plasmada en mi Neshama, en mi alma, Baruch Hashem. Y existe en la naturaleza una secuencia matemática conocida como la teoría de Fibonacci, la serie de Fibonacci, en la cual cada número surge de la suma de dos anteriores. Esta secuencia aparece de forma sorprendente en el mundo natural. En la disposición de las hojas de una planta, en la forma de las flores, en la estructura de los caracoles e incluso en los patrones del cuerpo humano, en nuestras falanges, en cada parte de nuestro cuerpo. Lo notable no es solo su presencia, sino su repetición constante y de forma tan ordenada. No es caos, no es improvisación, es un diseño que se repite con precisión, aún en lugares donde el ser humano nunca intervino. Esta observación refuerza el primer principio del Rambam, la existencia de un creador que no solo crea, sino gobierna con sabiduría y orden. La creación no funciona por accidente, por una secuencia de accidentes sucesivos, sino por leyes profundas que reflejan inteligencia. Entonces, en un momento, al finalizar la clase de Betzerah Hashem, les voy a compartir este video que es sobre la teoría de Fibonacci y podrán comprender un poco más de lo que les estoy hablando. Entonces, bien, Abraham Avinu observó este mismo principio, aunque no lo llamó Fibonacci, ¿sí? Él vio que el mundo no es arbitrario, vio que detrás de la forma existe intención. Para el Noahida, esto enseña algo muy esencial. Creer en Hashem no es rechazar la razón, sino llevar la razón hasta su conclusión más honesta. Donde hay un orden constante, hay diseño. Donde hay diseño, hay creador, ¿sí? Cuando tú ves una edificación muy llamativa, muy bonita, tú dices, wow,
¿Quién habrá sido el ingeniero de esta estructura, de esta arquitectura, de este edificio tan lindo? Tuvo que haber alguien detrás de todo esto, ¿verdad? Y eso no se chasquearon los dedos y se plasmó ahí, ¿no? Bien. Entonces hay que entrar como en ese nivel de conciencia y este tipo de reflexión ayuda mucho a quienes están dejando, antiguas creencias, porque muestra que la emuna verdadera no compite con la observación del mundo, sino que la ilumina. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a manejar la práctica? Bueno, me permite, me voy a tomar agüita. Bien, entonces vivir con esa conciencia del Creador. Reconocer que Hashem existe y sostiene la creación no es solo una idea para estudiar, es una verdad que debe reflejarse en la vida diaria. El Rambam enseña que la emuná, la fe auténtica, se manifiesta ¿en dónde? En la conducta. Entonces tenemos una responsabilidad personal. Cuando una persona entiende que el mundo no es autónomo, sino sostenido por el Boreolam, deja de vivir como si nadie viera. Cada decisión grande o pequeña, por más mínima que sea, adquiere peso y comienzan a preguntarse, ¿esta acción honra al Creador que me está dando vida? Y eso nos hace reflexionar en cada una de nuestras decisiones, en cada uno de nuestros pensamientos, ¿sí? Hashem conoce hasta el más mínimo detalle de ti, hasta nuestros pensamientos. Entonces empezamos a tomar más conciencia, empezamos a ser más responsables con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de servir, ¿ok? Entonces, empezamos a reforzar que empezamos a refinar nuestro musar, nuestra ética, ¿sí? Incluso en lo oculto. Y este principio forma la base de las leyes noágidas. La prohibición de idolatría no es solo adorar imágenes, sino no entregar el corazón a falsos, a falsos absolutos, ¿sí? Al poder, al dinero, a personas o ideologías. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces cuando nos centramos únicamente en el trabajo, en hacer dinero, trabajo, tengo que trabajar, tengo que hacer dinero, tengo que esto, te estás volviendo una persona idólatra sin darte cuenta, ¿sí? En una persona que le da más cabida a sus emociones, le da más a sus impulsos, se está volviendo una persona idólatra, ¿sí? Vivir con este principio es actuar correctamente incluso cuando no hay recompensa inmediata. Em, ¿Qué desarrollamos también? Una humildad, y esta humildad nos lleva a tener un equilibrio. Reconocer al creador coloca al ser humano en su lugar correcto, ahí, ¿sí? Ni dueño del mundo, ni una persona insignificante. Y esta conciencia protege del orgullo excesivo y también de la desesperanza. La vida tiene sentido porque alguien la sostiene, ¿ok? Hay un ruido espantoso. ¿Me dicen, por favor, si me están escuchando bien o se está colando el ruido que tengo? Alguien que me confirme. No, no, se está escuchando bien. Toda. Bien. Desarrollamos también una confianza sin pasividad. Aceptar que Hashem gobierna el mundo no significa cruzarse de brazos, significa actuar con responsabilidad sabiendo los resultados finales, ¿sí? No dependen solo de uno. Esta combinación genera paz interior y un esfuerzo honesto. No voy a cruzarme aquí de brazos a pensar que, bueno, como Hashem sostiene el mundo, entonces supongo que también me va a sostener a mí y me va a dar mi parnasá y me va a dar todo sin yo mover un dedo. No, también tienes que poner de tu parte y esforzarte en cada instante. Y en este camino que estás tomando van a venir pruebas y
Betzera Hashem, que sean livianas para cada uno, ¿no? Que sea a la medida de la fuerza que tenga y que se vaya a desarrollar, porque se nos va a desarrollar, ¿sí? No les estoy hablando de flores, ni de jardines, ni de paisajes, ni de color de rosa. Les estoy hablando que muchas de las pruebas que vamos a tener son pruebas que nos van a enseñar a fortalecernos. ¿Y qué se nos va a desarrollar? Una emuná y un bitajón sincero a nuestro Creador. ¿Ok? Entonces, estas pruebas vienen a enseñarnos y a fortalecernos. ¿De acuerdo? Vamos a desarrollar un lenguaje y pensamiento consciente. Una aplicación sencilla pero profunda es nombrar al Creador en la vida cotidiana, agradecer, reconocer, pedir guía, no como una fórmula religiosa, sino como una expresión de conciencia. ¿Ok? Primer principio del Rambam enseña que la emuná, la fe, comienza cuando el ser humano deja de vivir en automático y empieza a vivir delante de Hakadosh Baruj Hu, de Hashem, de nuestro Creador. Para el Noahida, esta aplicación transforma las 7 leyes universales en un camino espiritual vivo. Para el judío, fortalece la emuná que sostiene la Torá. Desde desde este punto firme podemos avanzar con claridad eh, a nuestras siguientes enseñanzas, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos con nuestro segundo principio, Betzera Hashem. Muy bien, nuestro segundo principio, son 13, ¿no? Recuerdo, son 13 y vamos por el segundo. Nuestro segundo principio es la absoluta unicidad de Hashem. Después de afirmar que Hashem existe, el Rambam nos conduce al siguiente paso lógico y esencial. Hashem es uno y único, ¿sí? De una unicidad que no se parece a ninguna otra, a ninguna. No se trata de uno como un número ni de una unidad compuesta. La unicidad de Hashem significa que no tiene partes, no comparte esencia, no se divide ni se manifiesta en formas múltiples. No hay nada semejante a él. Este principio es el corazón del monoteísmo puro. Entonces, para el pueblo judío este principio se expresa ¿en dónde? En el Shema Israel. Hashem Echad. Hashem es uno. Aquí se afirma que no existe ninguna fuerza independiente de él, ni en el cielo, ni en la tierra. Todo poder, toda autoridad y toda vida dependen únicamente de nuestro Creador. Para el Noágida, eh, este principio es una liberación profunda. Y no solamente para el Noágida, para quienes también están en proceso de hacer su conversión. Betzer Hashem. No hay intermediarios divinos, encarnaciones, mediadores, ni figuras sagradas con poder propio. La relación con Hashem es directa, sincera y sin filtros. Ambos caminos se encuentran aquí. El judío lo vive a través de las misbot, ¿sí? El noágida a través de las leyes universales, pero la fe, la emuná, los que lo sostiene es la misma verdad. Entonces, el, el Rambam enfatiza en atribuir divinidad a cualquier ser creado, aunque sea en nombre de Dios. Rompe la unicidad, no porque Hashem pierda poder, sino porque el ser humano pierde claridad, se pierde el foco, se desvía. La unicidad divina no permite asociaciones. Hashem no necesita ni ayudantes ni representantes con poder propio. Él es causa primera y sostén continuo de todo lo que existe. Entonces, este segundo principio exige honestidad y es una honestidad interior, dejar atrás ideas aprendidas, emociones heredadas
y símbolos que contradicen esta verdad. Hay una unificación interior. Así como Hashem es uno, la persona busca coherencia entre lo que cree, entre lo que cree, dice, hace, no una vida fragmentada, ¿sí? Hay servicios sin intermediarios, la tefilá, la gratitud, eh, el arrepentimiento se dirigen solamente a Hashem, sin figuras auxiliares, ¿sí? Y hay un respeto por los distintos roles. La unicidad divina no borra eh, diferencias humanas, ¿sí? Cada alma sirve a Hashem desde su lugar, sin competir, sin imitar, únicamente lo que le corresponde. Cada Neshama tiene un propósito, cada uno vino a hacer su trabajo, ¿sí? También hay una sanación espiritual. Muchos dolores espirituales nacen de la confusión. Reconocer la unicidad de Hashem trae orden, calma y claridad. Este, este, el primer principio nos enseñó que Hashem existe. El segundo nos enseña que solo Él es Dios. Solo Él es el creador. Desde aquí la emuná, la fe, deja de ser una mezcla de ideas y se convierte en en una columna firme que sostiene la vida espiritual de judíos no ágidas y conversos por igual. ¿Sí? Bien, voy con un sipur. Me gustan mucho contar historias porque por medio de las historias pienso que el aprendizaje se queda mucho más. Me funciona con mis niños, me funciona con mi hija mayor y bueno, será Hashem, que funcione con cada uno de nosotros. Entonces, esta es sobre el rey y el espejo. Se cuenta que un rey sabio deseaba enseñar a su pueblo que su autoridad era una sola y no estaba dividida entre ministros ni mensajeros, ¿sí? Y un día mandó a colocar en la plaza del reino, un gran espejo, ¿sí? Estaba perfectamente pulido para que se viera todo perfecto. Al mirarse en él, cada persona veía su propio reflejo y decía, ay, aquí estoy yo. Entonces el rey preguntó, ¿cuántos rostros ustedes ven en el espejo? Muchos, muchos, ellos respondieron muchos. Y el rey sonrió y dijo, el espejo refleja muchos rostros, pero el espejo es uno solo. Si se rompe, los reflejos desaparecen. Así también ocurre con la creación. Vemos muchas fuerzas, muchos caminos, muchas expresiones, pero la fuente es una sola, ¿sí? No hay dos reyes gobernando en el mundo, ni poderes repartidos. Todo lo que existe es el reflejo de una única voluntad. Esta historia nos enseña que confundir los reflejos con la fuente es el error más antiguo de la humanidad. Las personas comenzaron a atribuir poder divino a intermediarios, a figuras, a símbolos o ideas, olvidando que todo refleja a un solo creador. Y lo vemos desde tiempos muy antiguos. Si nos vamos muy atrás, nos vamos a dar cuenta acerca del becerro de oro, ¿no? Y el ser humano está en esa constante de querer ver con sus propios ojos, de querer tener algo palpable, algo que diga si mi fe está puesta ahí. Y eso es un error monumental, ¿ok? El Rambam nos advierte que la unicidad de Hashem no admite asociaciones, no porque los reflejos sean malos, sino porque no son la fuente, ¿sí? Para el judío esto fortalece el Shema Israel. Para el Noágida, esto aclara que la relación con Hashem es directa sin necesidad de mediadores divinizados. Entonces, cuando el ser humano deja de mirar el reflejo y busca directamente la fuente, su emuná, su fe,
se vuelve clara, se vuelve sencilla, se vuelve verdadera, se vuelve sincera, se vuelve honesta. Este es el corazón del segundo principio del Rambam. Hashem es uno y no hay otro fuera de él. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podemos, cómo podemos aplicar este principio? ¿Sí? Vivir desde la unicidad de Hashem. Aceptar que Hashem es uno y único no es solo una afirmación teológica, es una manera distinta de vivir, de pensar, de relacionarse con el mundo. Mm, Debemos tener un servicio dirigido a una sola fuente. La primera aplicación es purificar la dirección del corazón. Toda tefilá, gratitud, pedido, arrepentimiento se dirige exclusivamente a Hakadosh Baruj Hu, a nuestro Creador, sin intermediarios, sin figuras sagradas, con poder propio, sin asociaciones emocionales o espirituales. Y esto es especialmente sanador para quienes vienen de sistemas religiosos complejos. Esto devuelve la fe, la emuná, a su simplicidad original, a su esencia, ¿sí? Tener coherencia interior. Si Hashem es uno, la vida también debe tender a la unidad. Y este principio invita a revisar contradicciones internas, creer una cosa, decir otra y vivir otra distinta, fragmenta el alma. Si tú estás pensando una cosa, hablando otra y actuando de otra manera, estás totalmente desconectado de ti mismo. Y acá hay un tema muy bonito que Betzera Hashem más adelante voy a explicarlo y es acerca de los 5 niveles del alma. Lo dejo ahí en el aire para más adelante tocarlo y explica perfectamente por qué muchas veces nosotros desconectamos, ¿ok? Entonces, cuando una persona no piensa, no habla y no actúa de la misma forma, se dice que es como si estuviese desnudo, ¿ok? Entonces, vivir desde la unicidad es buscar integridad, incluso cuando nadie observa. También debemos tener un orden en las prioridades. Muchas personas, sin notarlo, convierten en dioses al dinero, ¿sí? Al reconocimiento, al control o incluso a personas. Y aplicar este principio significa recordar que nadie creado es absoluto. Hashem es la única realidad eterna. Todo lo demás es, es medio, ¿sí? No fin. Em, También debemos aplicar un respeto por los distintos roles espirituales. La unicidad de Hashem no exige uniformidad humana. Judíos, noágidas, conversos, sirven al mismo Creador, pero desde distintos caminos, ¿sí? Reconocer esto evita comparaciones, frustraciones y confusión espiritual. Cada quien honra a Hashem cuando ocupa su lugar con fidelidad, ¿ok? Debemos tener también una confianza profunda sin idolatría emocional. Este principio fortalece la confianza verdadera, el bitajón, ¿sí? No se deposita esperanza, no se deposita esperanza última en personas, en líderes, sistemas o promesas humanas, sino directamente en Hashem. Las personas pueden ayudar, pero no sostienen el alma, ¿ok? Entonces, eso también es muy importante. Y más adelante también estaremos hablando de eso, porque Emuná y Bitajón no son lo mismo. Esta se va desarrollando de diferente manera, pero conectan ambas, ¿ok? El segundo principio del Rambam nos enseña que cuando el corazón se ordena alrededor de una sola verdad, la vida se vuelve más clara, más liviana, ¿sí? Más linda. Hashem es uno. Cuando vivimos desde esa unidad, dejamos de dispersarnos y comenzamos a caminar
con dirección. ¿De acuerdo? Ok. Voy a tocar parte del tercer principio y no quisiera como saturarlos de tanta información. Voy a hablar parte de este tercer principio y continuamos en nuestra próxima clase de Tzera Hashem. Hashem no posee cuerpo ni forma física, él no es corpóreo, ¿ok? Después de afirmar que Hashem existe y que Hashem es uno, el Rambam establece el principio esencial para proteger la pureza de la emuná, la pureza de la fe. El Creador no es físico, no tiene cuerpo, no es corpóreo, ¿sí? No tiene forma, imagen ni limitación material alguna. Todo lo que existe en el mundo físico está sujeto a espacio, tiempo, desgaste y cambio. Hashem, al ser el creador de todo ello, no puede estar contenido dentro de su propia creación, ¿verdad? Ok, la Torah, para que el ser humano pueda comprender, utiliza a veces lenguaje humano, ¿sí? Para que la persona pueda comprenderlo. Entonces, se menciona la mano de Hashem, los ojos de Hashem, Hashem habló. El Rambam explica que estas expresiones no describen un cuerpo, sino la acción, ¿sí? Las acciones, influencia o presencia divina, expresadas en un idioma accesible para el ser humano. Y esto es fundamental para quienes vienen de tradiciones que imaginaron a Dios con una forma humana o, o lo representaron físicamente. El judaísmo enseña que toda representación física de Hashem es incorrecta. ¿Ok? Si Hashem tuviera cuerpo, tendría límites. Si tuviera forma, estaría sujeto al cambio. Y si pudiera dividirse, dejaría de ser uno. Por eso este principio protege los dos anteriores. ¿Sí? Preserva la unicidad y evita la idolatría conceptual. Para el judío este principio mantiene la emuná alineada con la Torá, ¿sí? Para el noágida es una ruptura definitiva con la idolatría, incluso la más sofisticada. Entonces, comprender que Hashem no tiene cuerpo eleva la relación espiritual, ¿sí? No se le localiza, no se le localiza en un lugar, en una imagen, en un objeto. Se le reconoce en la conciencia, en la ética y en la vida misma. Esto no aleja a Hashem, todo lo contrario, lo vuelve, lo vuelve accesible en todo lugar sin necesidad de formas. Entonces, el tercer principio nos enseña que Hashem no es para que podamos relacionarnos con Él de manera correcta y pura, ¿sí? Desde aquí el camino queda, queda preparado para comprender cómo Hashem trasciende el tiempo, ¿sí? El cambio y la limitación. Entonces, me gustaría dejarlo hasta ahí porque sé que esto que les acabo de decir genera como algún tipo de confusión o algunas personas apenas lo están procesando. Entonces no me gustaría como saturarlos de mucha información. Si alguno de ustedes, por favor, tiene algún tipo de pregunta, de duda, eh, me la puede dejar en el chat del grupo, ¿sí? Del grupo de Noágidas. O por el contrario, si mis alumnas están aquí presentes, que veo que sí, Baruch Hashem, si tienen alguna pregunta acerca de esto, por favor me la hacen saber directamente en el chat. Bueno, como le dije anteriormente, en un principio no estoy así como en una montaña rusa en estos momentos. Estoy todavía asimilando algo que sucedió el día de ayer y me gustaría poder procesarlo de la manera correcta. Entonces, hasta aquí voy a dejar la clase.
Baruch Hashem, me alegra mucho haberlos visto el día de hoy. A los que se conectaron, muchas gracias. La clase queda grabada para quienes no hayan podido ingresar. Eh, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. Y bueno, voy a dejarlo hasta aquí. Muchas gracias. No sé si está aquí Elios para que puedas parar la grabación. Sí, aquí estoy, aquí estoy. Ok, un segundo. Detener grabación.